Un asilo es una estancia donde se le brinda hospedaje y cuidados a nuestros pacientes geriátricos o también a familiares en recuperación, porque a veces no los podemos recuperar en casa. Recordemos que en el hospital reciben los cuidados para que mejore la salud. Las ventajas serían que las 24 horas está monitoreado. Tiene el adecuado aseo de su persona. Si tiene heridas, se le hace curaciones de heridas, cambios de pañales, baños, su alimentación. Si yo decido ingresarlo en un asilo, ¿será que no lo quiero igual? Porque siento que a veces tenemos ese concepto en nuestra cultura. No es menos amor. Hay de todo también. Sí los van a dejar y ya no los van a visitar. Nada más pagan y se olvidan. Porque un asilo es privado. Son raros los que son de beneficencia y no cobran. Bienvenidos a Incontenible Podcast, un espacio donde compartimos historias, consejos y soluciones para abordar la incontinencia urinaria con empatía y apoyo dirigido a cuidadores y familiares. Descubre el camino hacia una vida plena y sin límites. Bienvenidos a un episodio más de Incontenible Podcast. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos un gran tema. Asilo versus el cuidado en casa. ¿Qué es mejor? Si bien cuando hablamos acerca del cuidado de un paciente, nos surgen muchas dudas, nos surgen muchas inquietudes porque nosotros queremos brindarles la mejor atención. Es por eso que en este segundo episodio de nuestra tercera temporada del podcast Incontenible de Affective, hablaremos de todos estos aspectos para saber cuál es la mejor opción para mi familiar o para mi paciente, es decir, dar información y dar herramientas adecuadas para que el cuidador tome una decisión informada. Y para ello tengo como invitada a Clara Páez. Muchas Hola, gracias, buenas tardes. Clara, por estar con nosotros. Gracias. Ella es licenciada en enfermería, nos va a dar todo su conocimiento y toda su experiencia. Otra vez te agradezco el que te nos unas nuevamente al parte podcast. de aquí del escenario también. Buenísimo. Y quisiera empezar por preguntarte ¿en qué consiste un asilo? Es decir, ¿qué características debe de tener un asilo para que lo consideremos como tal? Un asilo es una estancia donde se le brinda hospedaje y cuidados a nuestros pacientes geriátricos, a nuestros familiares o también a familiares en recuperación, porque a veces no los podemos recuperar en casa. Recordemos que en el hospital reciben los cuidados para que mejore la salud, pero también están expuestos a las bacterias y virus que hay en el hospital. Entonces, cuando los dan de alta, a veces no los pueden llevar a casa y los llevan a un asilo. También en el asilo se cuida ese tipo de personas. En el caso de los adultos mayores, el asilo les brinda la atención, su cuidado 24 horas. Cuando están durmiendo, cuando están despiertos, se les da esparcimiento, medicamento, están al pendiente de los signos, siempre están al cuidado de o cuidadoras o enfermeras. Okay. 24 horas. Se les brinda alimentos, aseo, fisioterapia, esparcimiento y lo mejor es que socializan, porque como hay otros viejitos, ahí pueden ellos convivir. No se sienten solitos. No se sienten solos. Y también me imagino que hay estancias que son de día, de todo el día, ¿no? El asilo puede funcionar a nuestra conveniencia, como lo ocupemos, sea solo de día, casa de día o de noche. Pero lo primordial es que ofrece el cuidado las 24 horas y el hospedaje puede ser por día, por semana, por mes. Muy bien. Sin que ellos salgan de ahí. Bien. Entonces, en términos generales, estos lugares que funcionan como estancias, ¿no? Tienen sus ventajas y sus desventajas. Es decir, ¿cuáles podrían ser para el cuidador o mejor dicho, para el familiar que va a llevar ahí a su pacientito o a su familiar, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas o las desventajas de estar en un asilo? Las ventajas serían que las 24 horas está monitoreado. Tiene el adecuado aseo de su persona. Si tiene heridas, se le hace curaciones de heridas, cambios de pañales, baños, su alimentación. A veces a algunos se les sigue una dieta cuando son pacientes diabéticos, son viejitos que tienen hipertensión, entonces se les da de comer de diferente manera, pero se les da a sus horas y lo que requiere en ese momento el viejito.
Así es. Ya sea desayuno, comida y cena, tienen la atención de la enfermera a las 24 horas, la fisioterapia 1 o 2 veces por semana y hay esparcimiento entre todos. Esas son las ventajas que tiene. Y en cuanto a las desventajas, digo, me imagino que podría ser el saber que tu familiar pues está en un asilo y tal vez no puedes verlo todos los días, ¿no? Como si estuviera en casa. Las desventajas, exactamente, la primordial es que no están en su casa y ellos a veces se deprimen y sienten, echan mucho de menos su hogar y su lugar de donde son y a sus familiares. Eso es lo que los deprime. Pero estando en el asilo, pues socializan mucho con otras personas de su edad, en sus mismas condiciones y se acostumbran. Se acostumbran. Otra de las desventajas también, cuando el familiar no puede ir a verlos tan seguido. Okay. Entonces, ellos quisieran pues, que los fueran a ver diario, si pudieran, pero por lo general, si los meten a un asilo es porque carecen mucho del tiempo, por Así el es. trabajo. O del personal, ¿no? De También, personal para cuidar. de cómo distribuir los tiempos. Así es. Y a eso viene mi segunda pregunta. Ya delimitamos en qué consiste un asilo, sus ventajas y sus desventajas. Ahora, ¿cómo es el cuidado en casa? Es decir, ¿cómo uno se puede organizar? ¿Cuál es la dinámica entre los demás miembros de la familia cuando se decide que va a permanecer el viejito o la viejita en casa? Sí, se tiene que contar con tiempo, disposición y mucha paciencia. Porque nuestro abuelito o nuestra abuelita puede estar sin enfermedad, pero ya por los años ya no puede subir escaleras, a lo mejor en el baño no puede ir sola porque se resbala. Entonces, si los van a cuidar en casa, yo les sugeriría que les acondicionaran lo más que pudieran su hogar o su recámara para que no sufran accidentes, no sufran caídas. Que les pongan agarraderas, tapetes antiderrapantes, colchones antiescaras, cosas que podemos conseguir si queremos cuidar a nuestro familiar en casa. Algo para que se entretenga, una pantalla, una laptop, música. Ellos son felices escuchando la música que les gustaba. Y también pues sacándolos a caminar un poquito. Por lo general ya no pueden subir escaleras o ya no les gusta, es muy riesgoso para ellos. Entonces traten de acondicionarles si tienen planta baja. En la planta baja acondicionar lo más que se pueda el espacio donde les tienen. Okay. Y estar pues alguien que esté siempre al pendiente, que no estén solos en casa. Como bien dices, ¿no? Se requiere de pues prácticamente tiempo completo, ¿no? Sí. O tal vez organizarse con algunos otros familiares que se vayan turnando, porque hemos hablado en episodios previos acerca del agotamiento que puede ser para el cuidador, ¿no? Si es solamente una persona, el estar a cargo de un pacientito. Sí, terminan luego enfermándose también. Sí. Entonces pueden contratar servicio de enfermera también con confianza, que los va a cuidar bien en casa, si son sus posibilidades económicas. Claro. Y luego acondicionarle lo más que se pueda. En las noches ponerle a lo mejor unos barrotes para que no se caiga, que no se levante, una campana para que los llame cuando sí. Es muy útil, a veces es muy útil, un timbre, una campana, son algunos de los tips que pues funcionan. Y yo creo que ahí tomaríamos como ventaja el que esté en casa, que pues no sé, tal vez uno puede vigilarlo, ¿no? Lo pueden ver un poquito más fácil, ¿no? No se siente solito o solita. Sí, está en su espacio y quizá puede venir la familia a visitarlo o los amigos y él se siente o ella se siente en su espacio. No siente que ya lo fueron a dejar a otro lugar que no es su casa o que ya se olvidaron de él. Y conoce, vaya, ¿no? Entonces, como dices, es su espacio, es su casa, sabe dónde están las cosas, ¿no? No tiene que aprender de nuevo. Sí. ¿No? Pero también hablemos de las desventajas, es decir, también es difícil tener un paciente que requiera de cuidados 24/7 en casa, por lo mismo de que a veces las cuestiones económicas no permiten que haya una enfermera, ¿no? O que podemos contratar a un cuidador externo y seamos honestos, la mayoría de las veces recae en 1 o 2 personas. Sí, la desventaja es esa, que recae en una persona o en otra la responsabilidad y se agotan fácilmente, tanto en tiempo, en paciencia y económicamente. Y pues algunos de nuestros viejitos ya tienen demencia senil, o comienzan con Alzheimer o tienen algunas enfermedades que a veces se salen, como ya conocen y se les hace fácil decir, voy a la tienda, se nos salen, se nos escapan
o se sienten autosuficientes, que se quieren levantar e ir al baño y se caen y no hay a veces cómo evitarlo, porque ellos en ese momento sintieron que tenían la fuerza. Esas son las desventajas, que ya no miden las consecuencias de que pueden lastimarse. Eso es algo importante, ese tema, porque ahorita que lo mencionas acerca de ciertas enfermedades, ¿no? Ahí viene mi siguiente pregunta, es decir, ¿en qué momento o bajo qué circunstancias puedo yo decidir entre tal vez cuidarlo en casa o cuidarlo de una forma profesional en un asilo? Es decir, ¿habrá alguna cuestión que me haga poder decidir? Si ven que dentro de sus posibilidades está llevarlo a un asilo, irlo a visitar, no descuidarlo, porque el llevarlo a un asilo no quiere decir abandono o descuido. Quiere decir que en el asilo lo van a estar monitoreando y cuidando las 24 horas del día, porque hay pacientes geriátricos que duermen en el día y en la noche están más activos, necesitan medicación a ciertas horas, claro, necesitan curaciones, llevan un tratamiento específico y el personal del asilo de eso se encarga. Esa es su principal tarea, monitorearles cómo está su salud y darles su tratamiento al pie de la letra, como lo marcan. Esa sería una ventaja. Esa es una ventaja. Eso los podría hacer decidir. Decir, bueno, en un hospital no está, no lo puedo llevar a un hospital, no puede estar. Pero en un asilo sí lo van a cuidar las 24 horas. Y también hay ciertos padecimientos que, como bien lo mencionas, pues ameritan que uno los esté vigilando todo el tiempo, ¿no? Las demencias, algunos trastornos de la movilidad, que a veces es difícil tenerlos en casa bajo estas circunstancias. Así es. Los pacientes que ya requieren oxígeno, que tienen apneas, que tienen otras cuestiones, tienen que ser monitoreados. Si está bajando su saturación, si ya los hipertensos, si subió su presión, si ya bajó, todas esas cuestiones, a lo mejor el familiar no está familiarizado con estar tomando signos vitales, con las señas de que a lo mejor lo veo dormido, pero ya está perdiendo el tono de muscular. Entonces, claro, en eso sí lo detectan rápido en los asilos. Sí. Entonces, hasta ahora hemos abarcado ciertos puntos, cierta información, por ejemplo, las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos, qué condiciones nos harían tomar una decisión sobre de otra, pero ahora yo creo que la parte más importante es saber cómo transmitirlo en caso de que elijamos un asilo, por ejemplo, cómo transmitirlo a nuestra red, que es otros familiares o la familia en sí, porque siento que es como un poquito difícil que todos accedan, que todos estén de acuerdo en que vamos a llevar al abuelito o la abuelita al asilo, porque creo que tenemos mucho ese concepto social de que el asilo es igual a abandono, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que esa dinámica o esa familia acepte también el llevarlo? Bueno, difícilmente las familias que son muy unidas y están todos en el cuidado del abuelito, de la abuelita, difícilmente quieren que vaya a un asilo porque tienen, como dice, esa percepción de que es abandono. Pueden tomarlo de la manera que se reúnan y decirle, pues que está a mi cuidado y yo no puedo, ahorita ya claro, no puedo. Me sobrepasa, ¿no? Entonces en el asilo va a estar mejor cuidado, pueden ir a visitarlo cuando quieran. Por lo general en los asilos, pues si estamos pagando, estamos requiriendo el servicio, tenemos todo el derecho de preguntar y de exigir también que nos den información, que nos mantengan con todo lo que pasa con nuestro familiar. Por lo general se tienen cámaras, se llevan bitácoras y todo, entonces es importante que estén al pendiente y decirle a los demás familiares, ustedes pueden ir también a ver y preguntar por la salud de esta persona y si quieren contribuir, vayan por él, llévenlo a pasear, porque el que esté en asilo también puede salir, lo pueden sacar. Okay. Voy el domingo por la abuelita temprano, me la llevo a misa, me la llevo a desayunar, entonces pueden invitarlos a que no lo dejen en el asilo, o sea, vayan y lo visiten y lo saquen a pasear y que vean que ahí va a estar mejor. Se van a dar cuenta que va a estar mejor cuando no se puede cuidar en casa, obviamente. Claro. O cuando es una decisión que ya está tomada. Que ya está tomada. Y yo creo que es una de las preguntas más frecuentes cuando a veces las familias deciden llevarlos a los asilos es ¿y quién lo puede visitar? ¿No? O entiendo que hay ciertos horarios, pero a veces como que tenemos una idea de que nada más el cuidador responsable puede ir, ¿no? ¿Te ha tocado ver pacientitos que
¿Los visitan diferentes familiares? Sí, por lo general el familiar que lleva al paciente o a su familiar es el que decide y hace una lista de las personas quienes, ahora sí que el que paga manda. Sí. Entonces él decide, porque sí se ha dado casos de hermanos que dicen, mi hermano no puede, no entra. O me avisa si viene porque mi hermano no puede ver a mi mamá. Un ejemplo, ¿verdad? Sí pasa mucho. Entonces, el que va a dejar a la persona es el que se hace responsable. Es el familiar, hijo, hija, pero aparte es el tutor. Okay. Entonces, esa persona decide quién. Puede poner una lista, pueden ir todos los nietos, los primos, las hermanas. Él es el que se encarga de eso. Ok. Y claro, estos lugares están también adaptados para recibir visitas. Sí, tienen salas de visita, tienen jardines con sillas, tienen comedor. Tienen que estar adaptados. Es una parte muy importante que se pueda recibir al familiar. Porque pues no es un internado, una cárcel. No es un hospital. Ajá, es una estancia libre donde nada más se le está brindando el cuidado y por lo general son bienvenidos las personas que pueden visitarlo, sí. Y de ahí vendría mi siguiente pregunta, como preguntarnos, el decir, ¿el asilo es igual a menor amor? Por ejemplo, si yo decido ingresarlo en un asilo, ¿no? A mi abuelito, a mi abuelita, ¿será que no lo quiero igual? Porque siento que a veces tenemos ese concepto en nuestra cultura, ¿no? Que crecimos viendo que muchos abuelitos pues vivían todavía en sus casas, ¿no? Hasta sus últimos días. Pero los tiempos cambian y ahora tenemos un poquito más de información o tal vez más acceso a ese tipo de herramientas, ¿no? No siempre se puede ser cuidador. Hay muchas actividades. Ya, por ejemplo, las mujeres pues están más involucradas en todo este ámbito profesional. Entonces es difícil que a veces exista solamente una persona, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle a los cuidadores, ¿no? Que el que esté en un asilo no es igual a que se quiera menos? Tienen que vivir la experiencia, porque me pasó con una familiar que era hija única y fue a dejar a su mamá de 93 años, pero porque en la casa la señora ya se había caído 2 veces, iba a la cocina y de noche una vez abrió el gas, cosas así que ella ya la había sobrepasado. Y me recuerdo la vez que la fue a dejar a un asilo, lloraba. Le decíamos, pues venga por ella en la noche, nada más déjela 2 días. Y paulatinamente, y ella su trabajo también la hacía viajar. Entonces ya después nos decía, ya les encargo a mi mamá. Yo ya sé que mi mamá... Ya se va tranquila. Sí, porque al principio cuesta mucho trabajo, también para el cuidador o familiar, cuesta muchísimo trabajo. Es como las mamás que llevamos el primer día a nuestros hijos al kinder, nos quedamos afuera así llorando. Sí, eso pasa. Entonces, pero no es menos amor. En ocasiones hay de todo también. Sí los van a dejar y ya no los van a visitar. Nada más pagan y se olvidan de... Porque un asilo es privado. Son raros los que son de beneficencia y no cobran, porque hay muchos viejitos también que requieren ese servicio. Pero por lo general sí les duele a los familiares también dejarlos. Pero ya después ven que está bien cuidado, que lo pueden ir a visitar, que lo pueden llevar a casa, en Navidades, cumpleaños, fiestas, y no pasa nada, se sienten bien tranquilos. Okay. Entonces realmente es como una buena recomendación el que vivan estas etapas, ¿no? O sea, si deciden tenerlo en casa, hasta donde más puedan ellos, pues tener la seguridad de que están bien cuidados, ¿no? Sí, porque en casa sí se sienten muy a gusto, pero también ya empiezan algunos a hacer travesuras. Y lo más peligroso son las caídas, los golpes. Sí. Cuando no se dan cuenta, vuelvo a lo mismo, que está pasando por algo de su misma enfermedad, no logran ver el síntoma que tiene o algo así. Esos son los riesgos de la casa. Están en su espacio, están en donde ellos han vivido, pero eso es lo malo. Okay. ¿Hay por ejemplo, alguna recomendación, o mejor dicho, si, por ejemplo, el familiar decide temporalmente cuidarlo en casa y contratar a alguien, ¿no? Hay ciertas características que debe de cumplir el cuidador, que sean las mismas, me imagino que es el personal que está en los asilos. ¿Qué características tienen ellos?
Sí, como familiar decimos, yo quiero a mi mamá, a mi papá en casa, cuidarlo porque debe de tener el tiempo, la economía y la paciencia. La paciencia. Y mucho amor. Ujú. Y si tiene los recursos para contratar a alguien que le ayude por horas, que tenga mucha comunicación con la persona que está contratando y confianza, Okay. porque le está dejando su casa y a su familiar, porque si lo está contratando a alguien para cuidarlo es porque a lo mejor tiene que trabajar, no está todo el día, tiene que salir de viaje, etcétera. Mucha comunicación, siempre pidan referencias de las personas que contratan, donde todo, aunque no tiene por qué molestarse, ¿verdad? Al darnos su experiencia. Y en algún momento dense el tiempo de estar ahí para ver cómo lo cuida o la comunicación que hace con su familiar o su paciente. Porque sí se hace un lazo entre el cuidador y el paciente. Sí. Que muchas veces yo he visto que, pues sí, como dices, se tienen un cariño especial y no necesariamente es alguien de la familia, ¿no? Ya es alguien externo que viene y cuida a la abuelita. Sí, entonces ténganle mucha paciencia, sus dudas no se queden con ninguna, pregunten todo. Uh-huh. ¿De dónde viene tu experiencia? ¿Te gusta el trabajo? ¿Te gustó esto? Todo, para que también estén tranquilos que en casa va a estar bien cuidado. Así es. Muchísimas gracias, Clarita. No. Pues ya lo saben, estas recomendaciones importantes, mucho amor, tiempo, ¿no? Y también mucha paciencia hay que tenerles a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas para en ese interdecidir, ¿no? Es decir, podemos vivir el proceso como bien lo dijiste, que me gustó bastante, y en base a eso decidir, ¿no? Siempre hablando también o siempre viendo la dinámica, cómo está nuestra familia, nuestra demás red de apoyo para saber con cuántos recursos humanos, ¿no? No solamente los económicos contamos y en base a eso tomar la mejor decisión. Sí, porque lamentablemente también a veces opinan todos se meten, pero nadie lo cuida, nadie tiene el tiempo, nadie decide ni el también, dinero, ¿no? Sí. Entonces, si estamos a cargo de nuestro familiar y nosotros somos responsables, pues nosotros vamos a decidir si lo mejor en ese momento es llevarlo a un asilo, aunque nos duela, se les parte el corazón, pero sí pruébenlo de verdad. Y prueben también el cuidado en casa, con ciertas reglas, límites y cuestiones para que ponerle una cámara, un monitor para ver si se quiere levantar, que no se vaya a caer. Sí. Como bebé, un monitor también de sonido, lo que sea. Ahorita tenemos muchas herramientas para estar al pendiente. Sí, tienes razón, me gustó mucho. Muchísimas gracias, Clarita, por estar el día de hoy con nosotros, compartiéndonos todos tu Gracias a ustedes. Y tu experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos, por ver todas estas recomendaciones acerca de cómo tomar esa mejor decisión, dejarlo en casa o ingresarlo a algún asilo. Pues ya saben, si tienen a alguien que les pueda hacer importante esta información, coméntenos, compártanos. Yo soy la doctora Daniela Estrada y nos vemos en el siguiente episodio de Incontenible Podcast.